siendo la función, me dan una función f y una función g por partes ambas. Es el ejercicio 70, es un poco largo, así que vamos a ello. Y me piden el inciso A indicar el dominio de f de x y g de x. Entonces el dominio me lo indica ya en las funciones por partes las condiciones. En las condiciones ya está el dominio, pero tengo que a lo mejor agregar algunos valores más dependiendo del tipo de función que tenga en esta zona. Por ejemplo, esta es una función continua, es una función algebraica, es una línea recta en concreto, y está definida para menos 10 a 4. Entonces no tengo ningún problema, no es de las peligrosas. Esta es una constante, tampoco es peligrosa, y esta de aquí es una función racional donde el peligro es que no puede valer menos 5. Pero tengo la suerte que el menos 5 no pertenece a su intervalo. O sea, menos 5 no puede ser mayor que 6. Entonces, como no puede adquirir ya el menos 5 porque está restringida ya por la condición, pues el dominio solo será las condiciones. A ver, vamos a explicar esto con una gráfica. O sea, esto es para lo que más me interesa es la gráfica, la parte de la 3, de esta de aquí. De esta es 2x más 1, de entre menos 10 y 4. Entonces, entre menos 10 y 4, ahí tengo dominio. Mi dominio forma parte de mi dominio porque está indicada para x entre menos 10 y 4. Tomará este valor. Tomará esta función, sustituiré aquí en esta función. Y el otro de 4 a 6, sin incluir el 4 porque no tengo igual. En los otros los dos sí que están incluidos, en este el 4 no está incluido, toma el valor de una constante. Y este, que es el que más me interesa, es de 6 hasta el infinito. Este es los valores que puede tomar para que se cumpla esto. Y decimos que el menos 5 no puede ser, y es que el menos 5 está en la otra, entonces no está en esta, entonces por lo tanto no hay ningún problema. Puede perfectamente tomar el valor de 6 hasta el infinito. Lo que no puede valer menos 5, pero el menos 5 no lo sustituyo en esta, lo sustituyo en esta, y aquí sí que puede valer menos 5. Entonces, porque no tengo una fracción aquí que se me anule con el menos 5. Entonces el dominio ya me lo indicó las condiciones, que repito es la gráfica. Entonces a la hora de ponerlo ya matemáticamente es de menos 10 hasta el infinito, porque este trozo de recta se une con este y se une con este y no hay ningún punto que quede descartado. Entonces de menos 10 hasta infinito. Y esta otra me ocurre lo mismo. El menos 5 podría ser peligroso porque me da ese 0 aquí, pero el 0 no pertenece a este intervalo. El 0 no es mayor que 5. El 0 lo tendría que sustituir aquí. Entonces, por lo tanto, no hay ningún problema. Ya las restricciones me indican ya el dominio de la función. Entonces voy desde menos infinito a 4, incluyendo el 4, y de 5, sin incluir el 5, hasta el infinito, que aquí está. Entonces mi dominio va de menos infinito a 4, unión con 5 hasta infinito. El inciso B dice, pertenece 15 al recorrido de g de x. Eso significaría que 15 tomaría el valor de g de x, o sea, aquí tomaría 15. Entonces lo que voy a ver si esta función 3x menos 2 puede valer 15. Entonces esto lo único que tengo que hacer es igualarlo a 15, lo paso sumando, me da 17, y este 3 lo paso dividiendo, me da 5,6. Y como el 5,6 no pertenece al intervalo, porque 5,6 no es 4, no puedo sustituir 5,6 aquí, que haría que me diera 17. Entonces la respuesta aquí en esta parte sería que no, en esa parte no. Y en la siguiente parte vamos a ver si el 15 podría formar parte del recorrido. Este pasa multiplicando, multiplico, igual a 0, simplifico y me da una ecuación de segundo grado. Y a la hora de resolverla, esta
esta ecuación de segundo grado por fórmula general, en la raíz me daría un valor negativo, y como no existen valores negativos en las raíces, la solución es que no tiene solución, sería la respuesta. Entonces, en ambos casos, tanto en uno como el otro, la respuesta es no. Por lo tanto, la respuesta general es que el 15 no puede formar parte del recorrido de la función. El inciso C, me piden el límite de la función cuando x tiende a infinito. Según el convencionalismo de tu profesor, de tu profesora, infinito aquí me indicaría más menos infinito. Entonces tengo que hacerlo en ambos casos. Entonces vamos a hacerlo para ambos casos. Como es en la función f, sería aquí el límite de la función cuando tiende a infinito. El infinito, la condición que cumple es esta: infinito es mayor que 6. Entonces haría el límite de este cuando tiende a infinito. El infinito, grado mayor es el de arriba, por lo tanto, y el de abajo es x. Entonces cuando el grado mayor es arriba es infinito. Lo único que me hace falta ver si es más o menos infinito. En este caso es ambos, por eso es que es infinito. Así, esto me indica que es ambos, más menos, porque si yo sustituyo el más aquí, más infinito al cuadrado será positivo, con este será menos, y entre el más de abajo sería menos entre más, me daría menos. Y si sustituyo al menos, menos al cuadrado es menos, menos al cuadrado es más, por este menos se vuelve menos, y con el menos de abajo, menos entre menos, me da más. Creo que sí lo dije bien. Están ahí las dos soluciones aquí. Esto me indica que es más y menos infinito. Luego calcula la composición de g en f cuando esto es igual a 3 más 2, o sea 5. 3 más 2 es 5. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver cómo lo hicimos. Vamos a ver, lo que voy a hacer es que en f voy a sustituir a 5. Este es f. No nos vamos a equivocar, este es f. Y entonces, ¿dónde sustituiríamos? Pues sustituiríamos aquí. 5 es mayor que 4 y menor que 6. Entonces, cuando se cumple esta condición, la función toma el valor de 5. Entonces, esta función toma el valor de 5, que sería sustituido a su vez en g. Y 5, pues en g no puedo sustituir porque no hay ninguna condición que me lo permita. 5 no es menor que 4 y 5 tampoco es mayor que 5. Entonces no puedo sustituirlo, y la respuesta simplemente es que no sería posible, que no es posible. No sé si se haya entendido. Lo que hago es este 5 lo sustituyo en f, veo el valor que me da y ese valor lo sustituyo en g. ¿De acuerdo? Ya tendremos tiempo de comentarlo. El siguiente calcula, aquí me dicen una suma de f más 3g, y esto meterlo en g y sustituirlo por 2. Vamos a ver cómo lo haremos. A ver, que yo ahora mismo tengo que pensarlo también. Bueno, f más 3g, este es f y este es 3g. Entonces vamos a hacerlo. Aquí he multiplicado a, como me lo piden para 2, ¿sí? Bueno, aquí simplemente es una suma y lo debo sumar para 2 en ambos casos. O sea, esta es una suma. El 2 se encuentra en este intervalo y en f, y en g se encuentra en este intervalo el 2. Entonces voy a sumar este con este con este, y va multiplicado por 3. Entonces aquí este es este valor, que es donde cumple la condición, más 3 veces el valor de g, donde cumple la condición, que es este. Entonces aquí está. Multiplico y simplifico, y me da 11x menos 5. Y ahora sí sustituyo el valor para ver qué valor va a tomar esto. Entonces, al sustituir por 2, 2 por 11 me da 22, menos 5 me da 17. Entonces ahora el 17 lo voy a meter en g. Entonces el 17 lo meto en g, que sería 17 mayor que 5, por lo tanto lo metería aquí. Entonces a la hora de meterlo, desarrollo, simplifico, y me da menos 144 entre 11.
¿de acuerdo? Luego calcula g de x cuando g composición de g de x siendo x mayor que 10. Entonces es meter esta en ella misma cuando x tiende mayor a 10. Entonces, ¿dónde meteríamos esta función? ¿Cuál de estas dos voy a meter en cuál? Pues como me dice que es mayor de 10, pues 10 no es menor que 4. Entonces un número mayor de 10 no puede ser no puede ser menor que 4, perdón. Pero un número mayor de 10 sí es mayor que 5. Entonces esta la voy a sustituir en g, ¿verdad? Y entonces esta, si yo le doy un valor de, por ejemplo, de 10, mayor de 10, por ejemplo 11, pues 11 al cuadrado me da 121. 1 menos 121 me da menos 120. Y entre un número positivo me va a dar negativo. Entonces este lo voy a sustituir en esta, porque un número negativo es menor que 4. Entonces para valores de mayores de 10 se sustituyen aquí, pero el resultado será negativo, y entonces lo sustituiría en esta de aquí. Vamos a ver cómo lo indiqué. Siendo x mayor que 10, o sea, que significa que 10 es mayor que infinito. ¿No es así? Si 10 es mayor que infinito, 10 a infinito significa esto que va de 10 a infinito. Si es de 10 a infinito, pues tendría que sustituir aquí, ¿verdad? Pero como ese 10 o número mayor que esté en este intervalo es mayor, me da un número negativo a la hora de sustituir aquí. Pues para sustituir en g lo tengo que sustituir en este de aquí, ¿verdad? Un poco complicadillo, ya lo explicaré también con calma. Entonces, bueno, sustituyo este aquí, multiplico, voy multiplicando a ver si lo hicimos bien. Este por este me da 3, este por este me da menos 3x cuadrado y menos 2. Pero como yo acostumbro a hacer las operaciones que cuando tengo aquí un denominador x más 5, lo único que hago es poner x más 5 partido de x más 5, y esto es 1 y 1 por 1 me da 2, pues es como si fuera este 2, ¿no? Y entonces lo hago más fácil porque he pasado al mismo denominador. Entonces este es 3 menos 3x cuadrado, menos por más menos, 2 por x 2x, menos por más menos, 2 por 5 10, se simplifica y me da esto. Y entonces esto vendría siendo mi resultado. Aquí lo he copiado otra vez y luego factoricé al menos, porque todos son negativos, lo factoricé, los volví positivos, y el menos que factoricé lo puse aquí. Y entonces mi resultado para que coincidiera con el de tu maestra. Ya lo comentaré con más calma también. Estudia la continuidad en los puntos 4, 5 y 6 y hace una interpretación gráfica. Bueno, la gráfica no la he hecho, solo vamos a hacer ver si es continua en 4 primero. Entonces recordamos, para que una función sea continua, la función debe existir en el punto indicado, los límites laterales deben existir, deben ser finitos y deben coincidir también, y a su vez deben coincidir con la función en el punto. Entonces vamos a ver, la función existe porque es 4, entonces el 4 lo sustituiríamos aquí, me da 9, por lo tanto existe la función. Los límites laterales, pues si es 4 por la izquierda es menor a 4, por lo tanto sustituyo aquí, me vuelve a dar 9 porque sustituyo en el mismo lado, pero por la derecha está entre 4 y 6, por lo tanto sustituiría aquí. Entonces la función toma el valor de 5 y ya no son iguales, por lo tanto la discontinuidad es inevitable. Cuando los límites no coinciden, la discontinuidad es inevitable. Ahora lo hago para 5. En 5 se sustituimos aquí, entonces tomaría el valor de 5 también la función. Entonces su función es 5. Ahora calculamos los límites laterales, que es por 5 por la izquierda,
pues 5 por la izquierda sería 5,1, perdón, sería 4,9, y pues está aquí, pues entonces también tomaría el valor de 5, y de 5 por la derecha, ahora sí 5,1 por la derecha, entonces también está aquí, tomaría el valor de 5, entonces los tres son iguales, la función es continua. Y por último el 6, vamos a ver en 6, analicemos en 6, esta se me quedó atrás, entonces la voy a copiar para verla, porque si no, no la veré. Vamos a verla. La copiamos. Y ahora sí, en 6. En 6 la función existe, porque tomaría el 6 es menor que, no es menor que 6, pero es igual. Entonces la función tomaría el valor de 5, sí que existe. Y por la izquierda, si yo sustituyo por la izquierda del 6, pues sería aquí mismo, entonces sería 5 también. Y por la derecha del 6, pues tendría que sustituir aquí, ¿verdad? Entonces a la hora de sustituir aquí, me da 36 negativo, 1 menos 36 me da menos 35, y este me da 11, me da 11, 35 partido de 11. Y como los límites no son iguales, los laterales son finitos pero no iguales, es una discontinuidad inevitable. Y bueno, ya fin del vídeo.